Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Pido disculpas por tener que hacer esta grabación de esta forma, pero por fuerza mayor tuve que hacerlo. Así que espero que no impida que sigamos estudiando la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a continuar con la carta a los Romanos. Así que pido que abran su Biblia en Romanos capítulo 1. Vamos a continuar el estudio de los versículos del 19 al 23. Así que vamos a estar dando lectura a Romanos capítulo 1, del 19 al 23. Vamos a leer totalmente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí la lectura. Iniciamos el domingo pasado el estudio de este pasaje. Hoy vamos a profundizar y ver dos razones más del por qué Dios tiene justificados motivos para enojarse con el hombre. Pablo describe interesantemente en estos 5 versículos el carácter del hombre caído y nos da 4 razones del por qué el hombre provoca la ira de Dios y merece su juicio y ser condenado, porque es absolutamente culpable. Encontramos que Pablo nos enseña entonces en este pasaje, y lo demuestra con argumentos sólidos, que el hombre merece la ira de Dios con justa razón. ¿Y por qué el hombre merece la justa ira de Dios? ¿Cuáles son las faltas que comete y que le dan a Dios la razón para estar enojado con el hombre? Pues vemos los 4 puntos que menciona Pablo y que evidencia, y el primero es que Dios se reveló de manera suficiente. Y en segundo lugar, el hombre decide rechazar a Dios. El hombre rechaza a Dios, pero también prefiere confiar en su propio razonamiento. Y por último, y en cuarto lugar, el hombre crea su propia religión. Vimos el domingo pasado, analizando las 2 primeras razones, que Dios se ha revelado de manera suficiente para que cualquier ser humano en cualquier punto del mundo pueda tener evidencias de su existencia y por lo tanto responder positivamente a Él. Lo ha hecho mediante la creación del universo, con todo lo que en él hay. Es imposible que el universo se forme solo y que las distintas formas de vida que tenemos evolucionaron para llegar a lo que podemos apreciar hoy en día, como algunos lo afirman y en general se afirma hoy. Y es lo que hoy en día se llama la teoría de la evolución, que ningún científico en realidad puede validar con pruebas contundentes, porque existen cosas que no pueden evolucionar para perfeccionarse hasta el punto en que podemos observarlas. Porque encontramos una complejidad irreducible, que por supuesto requiere de un diseño inteligente. Pero la comunidad de científicos ateos y evolucionistas rechazan esos conceptos con argumentos no comprobables. Y es preciso mencionar
que rechazan los conceptos bíblicos porque rechazan a Dios, no porque se pueda demostrar fehacientemente lo que ellos sostienen. Por eso sus afirmaciones justamente llevan el nombre de teoría, porque es una teoría filosófica. Pero Dios no solamente se reveló mediante la creación, sino fue más allá y se reveló mediante su palabra, las Sagradas Escrituras. Primeramente se reveló al pueblo de Israel. Sin embargo, vimos que Israel lo rechazó y se hizo doblemente culpable. Y hoy en día, donde tenemos la revelación que, como Pablo dice, se hace claramente visible desde la creación del mundo, más la Biblia completa, no tenemos ninguna excusa. Nadie puede alegar inocencia alguna delante de Dios. Y no me refiero solamente a las personas que abiertamente rechazan a Dios, sino también a aquellas que aceptan y creen que existe un Dios soberano, pero lo rechazan al no obedecer sus mandamientos. Dicen creer en Dios, pero creen también en mentiras y se hacen doblemente culpables. Son personas que, como enseña Pablo, y también exponemos en el tercer punto, prefieren confiar en su propio razonamiento. Me refiero a aquel razonamiento que está alimentado por mentiras de Satanás. Vemos entonces que en tercer lugar, Dios tiene razones para estar enojado con el hombre porque el hombre prefiere confiar en su propio razonamiento. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Quien rechaza la clara y evidente revelación que Dios hace de sí mismo mediante la creación, quien no le honra ni glorifica y tampoco agradece, sino se envanece en sus propias especulaciones filosóficas, tiene entenebrecido su necio corazón. Fue esto, en resumidas palabras, lo que vimos el domingo pasado. Y ahora iremos viendo que esas personas tratan de justificarse de cualquier forma. Hasta racionalizan su pecado. Y lo experimentamos plenamente en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el que no piensa como ellos y que no sigue sus caminos pecaminosos es considerado anticuado, retrógrado, discriminativo, racista y todos los demás adjetivos que pueda haber. Ellos se creen sabios acerca del universo y de ellos mismos, pero se hacen cada vez más necios. Es interesante que David inicia los Salmos 14 y 53 con estas palabras. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es impresionante ver cómo esa necedad, la de creer que no hay Dios, engaña a los hombres caídos y los hace creer que en realidad son sabios. Pero bueno, cualquiera que rechaza a Dios no podrá luego pensar de manera correcta en ninguna cosa, y mucho menos en el campo espiritual, porque justamente ahí está el foco principal de su revelación, de su rebelión, disculpa. Por eso, cuando especula y razona sobre el origen del universo y su propio significado, o sobre su propio origen, propósito y destino eterno, solamente se desvía cada vez más de la verdad sin esperanzas algunas
para encontrarla. Hermanos, si la verdad de Dios no está en nuestra mente, lo que equivale a creer y aceptar literalmente lo que Él nos enseña en su palabra, no podremos distinguir lo verdadero de lo falso o lo pasajero de lo eterno. Esto es muy importante notar, pues que el mundo razone las cosas sin considerar a Dios es lógico hasta cierto punto, pero que estos razonamientos lleguen a la iglesia en ciertas ocasiones y la infecten es muy grave. Alrededor del mundo se expandió la teoría de la evolución que mencionamos hace rato. Todos los colegios la enseñan, como también las facultades y así sucesivamente. Hasta se presenta como un hecho científico y no solamente como una teoría filosófica. Y el que sostiene lo contrario simplemente no es racional. Según el mundo, no razona correctamente. Y lastimosamente muchos cristianos se dejan intimidar y adaptan su teología a lo que dicta el mundo. Y surgen teorías híbridas, como el creacionismo progresivo y etc., que mezclan la revelación divina con preceptos humanos. Pero al final, el resultado es siempre el mismo. La revelación de Dios es rechazada. Tengamos cuidado en no aceptar la necedad de hombres que odian a Dios. No existe nada fuera de la verdad indiscutible de Dios. Y no solamente en el campo mencionado se da ese rechazo de las verdades divinas. Ocurre lo mismo con la psicología, la sociología o la antropología, que también se van infiltrando lastimosamente en la mente de algunos cristianos. Martyn Lloyd-Jones dijo acertadamente lo siguiente: el origen de toda la corriente hacia el modernismo que ha asolado la Iglesia de Dios y en realidad ha destruido su evangelio vivo, puede hallarse en aquella hora cuando los hombres empezaron a pasar de la revelación a la filosofía. Como dice Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se aplica perfectamente. Piensan que son sabios al meter métodos filosóficos en la iglesia, pero se han vuelto necios, porque no pueden reemplazar la revelación divina que rechazaron por razonamientos propios. Tristemente, muchas instituciones que se fundaron sobre la palabra de Dios fueron amoldándose a los pensamientos mundanos también. Comenzaron a enseñar el necio sistema mundano de Satanás y ahora están lejos de la verdad. No hay nada más necio en este mundo que cambiar la sabiduría que viene de lo alto por la sabiduría del hombre, que es puro engaño y tinieblas. Pablo, escribiéndole a los Corintios, se pregunta en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es locura lo que el mundo sostiene y lo que el mundo piensa. ¿Por qué? Porque la verdad es tal cual como Pablo menciona unos versículos antes. Dice así:
La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y eso es cierto. Pero agrega, a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Tengamos presente que solamente la palabra de la cruz de Cristo representa la verdadera sabiduría. Solamente la Biblia, solamente su palabra. Todo lo demás que se llega a enseñar en las iglesias o instituciones, la psicología o la autoayuda, etc., son necios razonamientos humanos. Y vimos que el hombre prefiere confiar en su propio razonamiento, los necios razonamientos. Y en cuarto lugar, el hombre crea su propia religión. Dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La cuarta razón que expone Pablo del por qué el hombre merece la ira de Dios es el hecho de que fabrica su propia religión. Y eso podemos ver en los más variados sistemas que se inventaron para reemplazar la verdad de Dios. Hay un hecho muy llamativo respecto al hombre natural. El hombre natural no es piadoso, ni teme a Dios por naturaleza, pero sí es muy religioso. Prácticamente la totalidad de la población mundial dice tener alguna religión. Cuentan que los hindúes tienen aproximadamente 330 millones de dioses. O sea, adoran prácticamente todo lo que existe. Es impresionante. Aparte de eso, reverencian a las vacas y a un montón de animales que ellos consideran sagrados. Y en el templo del diente de Sri Lanka existe un diente descolorido, incrustado en una flor de loto, adornado con rubíes, pues sostienen que fue un diente de Buda, y millones de budistas lo veneran. Y podríamos continuar mencionando una lista interminable de religiones paganas. Seguramente nos sorprende todo eso y nos parece ridículo. Pero hermanos, si analizamos las creencias y prácticas del cristianismo popular, que consiste en rituales y diferentes supersticiones paganas, pues no resulta tan diferente. Muchos sociólogos humanistas dicen que la religión es una demostración del ascenso del hombre, desde la ignorancia primitiva del politeísmo, o sea, de cuando en su ignorancia se tenían muchos dioses, hasta llegar al monoteísmo, o hasta que la religión llega a tener un solo Dios. Y yo creo que van a justificar esa teoría en el futuro con el gobierno universal del anticristo. Sin embargo, ocurrió justo al revés. De creer en un solo Dios en la creación, el hombre cayó y de ahí en adelante solamente fue descendiendo cada vez más, llegando al colmo de tener actualmente millones de dioses. Y no lo decimos solamente nosotros, la historia secular lo ratifica. Por ejemplo, Heródoto, un famoso historiador griego que vivió en el año
en el siglo V a.C., dijo que los persas antiguos no tenían templos paganos ni ídolos. Está demostrado también que los romanos no adoraban imágenes de animales, ni de otra índole al comienzo de su existencia. Tampoco lo hacían los griegos y los egipcios en sus inicios. Hay documentación extrabíblica que lo confirma. Los pueblos más antiguos no tenían ídolos. Los inventaron con el correr del tiempo y fueron introducidos y venerados paulatinamente. Muchos incrédulos antiguos consideraban inclusive que era absurdo rendir culto a un objeto fabricado. Horacio, un poeta romano del siglo I a.C., se burló inclusive en uno de sus poemas de eso y escribió: «Yo era el tronco de una higuera, un leño inservible. El artesano vaciló. Debería ser un taburete o un dios. Él eligió hacer un dios. Y así es como ahora soy un dios». Interesante sátira. La Biblia nos enseña que desde un principio los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lo tenemos en Génesis 4:26. Y por supuesto que iba a ser así, porque era el único Dios que conocían. Pero lastimosamente solo hasta el capítulo 4 en Génesis encontramos eso. Porque en los siguientes capítulos de Génesis ya vemos que los hombres paulatinamente van cayendo en pecados cada vez más graves. Eso nos demuestra que el simple hecho de conocer e invocar a Dios no es una protección contra el pecado. Tal como dijo Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A pesar de la maldad de los hombres que iba en aumento, no encontramos indicios en la Biblia de que hayan adorado ídolos antes del diluvio. Eso es muy interesante. Recién algunos descendientes de Noé empezaron con la idolatría, porque de Noé y su familia, los únicos sobrevivientes del diluvio, tampoco hay indicios de que hayan sido idólatras. La primera cita en la Biblia que alude a la idolatría se refiere a la familia de Abraham en Ur. Josué 24:2 dice: «Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños». Es la primera cita que tenemos de idolatría. Vemos entonces que la humanidad, a medida que se alejaba de Dios, creaba dioses sustitutos, probablemente primero en sus mentes y después ya los tallaban en madera, piedra y etc. Para cuando Dios trajo a su pueblo de vuelta a la tierra de Canaán, los pueblos que habitaban ahí eran tanto o más idólatras que los egipcios, y Dios ordenó a los israelitas destruir esos pueblos. Sabemos que los israelitas desobedecieron y por el contrario empezaron a adorar dioses ajenos ellos mismos. Dios los advirtió por medio de profetas y ante la falta de arrepentimiento los castigó duramente con el cautiverio en Babilonia. Nos muestra lo grave que es el pecado de la idolatría.
porque al igual que los gentiles necios y entenebrecidos, muchos judíos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por aquello que es corruptible. Sustituyeron la realidad del Dios Santo por la imagen de criaturas suyas, como dice Pablo. Y llama poderosamente la atención el siguiente hecho. Ese cautiverio en Babilonia resultó ser al final una protección soberana de Dios, aparte del castigo que suponía para los judíos. Porque desde aquel tiempo los judíos incrédulos nunca más volvieron a adorar ídolos de manera significativa. Podemos aprender una tremenda lección de este hecho. Cuando Dios interviene fuertemente en nuestras vidas, sea para corregir pecados o por los motivos que solamente Él conoce, siempre nos protege en realidad de algo de manera amorosa. Hoy en día podemos ver claramente que los hombres naturales, en su ceguera espiritual, siempre están inclinados a rechazar al Creador Santo. Prefieren a la criatura antes que al Creador. Porque aún en su condición de caído y separado de Dios, su conciencia les acusa la existencia de un Dios. Pero no les gusta el Dios verdadero, justo y recto. Por eso inventan dioses a su medida. Voltaire hizo supuestamente la siguiente declaración. La hizo con mucha burla y sarcasmo, pero al final resultó ser correcta. Y dijo así Voltaire: Dios hizo al hombre a su imagen, y el hombre le devolvió el favor. Sí, Dios creó al hombre a su imagen. ¿Y qué hizo el hombre? Creó un Dios a su propia imagen. Porque la primera criatura con la que el hombre sustituye a Dios es él mismo. En vez de glorificar a Dios, el hombre se enorgullece y se alaba a sí mismo. Veamos cómo empiezan los mandamientos que Dios nos dio, los 10 mandamientos. En Éxodo 20, del 3 a 5, dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es grave la idolatría. Dios hace amonestaciones fuertes. Y para que podamos entender la gravedad del pecado de rechazar a Dios y adorar ídolos, sin importar de qué se traten, podemos compararlo con un hijo que asesina a su padre y después hace una imagen y le dice a todo el mundo que es su papá. Si este ejemplo nos parece aborrecible, pues lo que el hombre hace con Dios, y que siempre lo ha hecho, es mucho más perverso y abominable, porque toda forma de idolatría es en última instancia una forma de culto a Satanás o a los demonios. No importa lo que el hombre idolatre, sea el dinero, sea su profesión, sea su cónyuge, sea su padre, sea sus hijos, sea algún placer que tiene, etcétera, etcétera.
en última instancia, de una u otra forma, toda idolatría es culto al ego y servicio a Satanás. Pablo dice en 1 Corintios 10:20, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. En otras palabras, por más que el hombre haga un ídolo por iniciativa propia, los demonios aprovechan esa impiedad y personifican el Dios fabricado. Hay registros de eventos sobrenaturales a lo largo de la historia y hasta hoy en día ocurren esos fenómenos. La Biblia nos dice que Satanás tiene un limitado dominio sobre la naturaleza. Él puede producir su propia clase de milagros. Como ejemplo, bastan los hechiceros de Faraón. Hacían los mismos milagros que Moisés. Con eso bastó para mantener endurecido el corazón de Faraón. Y ese es el objetivo que tienen: mantener endurecido el corazón del hombre. Hasta hoy día, él maniobra y actúa para que se hagan realidad algunas predicciones de astrólogos. Pero no lo hace porque desea el bien de sus seguidores, sino para mantenerlos engañados y endurecidos hacia Dios. Dice 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 11. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El comentarista Tozer dijo lo siguiente: la idolatría empieza en la mente. Cuando nosotros pervertimos o cambiamos la idea original de Dios por cualquier cosa que no sea lo que Él es en realidad. Eso nos ilustra cuán fina es la raya que existe entre la obediencia absoluta y la idolatría. Debemos confesar que muchas veces incurrimos en idolatría y debemos poner nuestro máximo empeño para no incurrir más en ese pecado. Pablo menciona también en el versículo 23 la adoración de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es una idolatría todavía más ridícula y hay evidencias más que suficientes de esas prácticas. Los romanos, por ejemplo, rendían culto al águila, lo que precisamente creaba conflicto con los judíos, que no querían que su símbolo sea exhibido en Israel, y menos aún en Jerusalén. Los egipcios adoraban a la cigüeña y al halcón. Algunos indios americanos hasta hoy rinden culto a varias aves. En cuanto a los ídolos antiguos en forma de cuadrúpedos, eran demasiados para enlistarlos. Figuran, por ejemplo, el dios buey Apis, la diosa gato Bubastis, la diosa vaca Hathor, la diosa hipopótamo o Pet, el dios lobo o Fois, y etcétera, etcétera. Y las escrituras, como también fuentes extrabíblicas, nos dan información acerca de un gran número de reptiles que eran adorados. Y hasta hoy en día hay lugares donde siguen adorando reptiles. Pero aparte de eso, adoraban también insectos. Los cananeos tenían a Belcebú, que significa señor de las moscas, y es mencionado en la Biblia. Inclusive algunos judíos supersticiosos creían
que se debía impedir que ninguna mosca entre al templo en Jerusalén. Nos puede parecer ridículo nuevamente todo eso, pero veamos un poco lo que pasa en el mundo moderno, pues no ha cambiado nada. Por ejemplo, la astrología y otras prácticas ocultas están en aumento tanto acá como en Estados Unidos y Europa. Cada vez más personajes y líderes mundiales e inclusive científicos consultan sus horóscopos o consultan con sus consejeros ocultistas para tener información de donde sea antes de tomar decisiones importantes o emprender viajes inclusive. Hermanos, siempre hubo personas que rendían culto a los ídolos, pero en ningún otro momento de la historia se llegó al colmo de lo que ocurre hoy en día. Porque las formas de idolatría actual corrompen absolutamente al hombre desde lo más profundo de su ser. Existen incontables libros, revistas, juegos, películas y videos que glorifican la promiscuidad sexual, el incesto, la violación, la homosexualidad, la brutalidad, el engaño, la manipulación y todas las demás formas de inmoralidad. Muchas de esas cosas son directamente ocultistas y ni siquiera disfrazan el culto a los demonios y a Satanás. La degradación moral y espiritual ha llegado a niveles nunca antes vistos. Y lo más triste es que en igual proporción está a disposición de los niños. Y es más, apunta a los niños buscando su destrucción desde temprana edad. Concluimos entonces que a pesar de que Dios se reveló de manera suficiente, el hombre sigue rechazándolo. Cada día se aleja más de él. Prefiere llenar su corazón de cosas sin valor. Prefiere confiar en su propio razonamiento. En vez de glorificar a Dios, glorifica todo aquello que Dios aborrece, como son los abortos, las distintas ideologías perversas, las teorías que contradicen directamente a Dios. Todo eso en realidad constituye su religión falsa. ¿Cuánta razón tiene Dios para estar airado con el hombre? Y créanme, la eternidad no será suficiente para purgar toda su culpa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos por tu palabra. Y Padre, nos asusta la manera como el hombre vive en esta tierra. Te pido que tú nos ayudes para que podamos meditar cada día en tu palabra, Padre. No incurrir en todas esas abominaciones que el hombre hace, que a ti te desagradan, Padre, y que son causa de tu ira y de tu enojo, Padre. Ayúdanos a caminar en integridad delante de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.